Hermanos, que el Señor les bendiga, nos da gusto saludarles y vamos en esta ocasión a iniciar la lectura del capítulo 3 de la Epístola de Santiago y vamos a leer solamente el primer versículo que dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Vamos a notar primeramente cómo Santiago dirigió a la iglesia, a los hermanos, un mensaje con una petición. Pero esta era una petición diferente, era una petición que podríamos decir única. Incluso podríamos decir que era una petición extraña en el medio de la iglesia o en el ámbito de la iglesia. Porque Él les dijo: no se hagan maestros muchos de ustedes. Aquí se refería a que no se hicieran maestros de la Biblia en las iglesias. Notemos qué tipo de petición fue esta. Él no les dijo: no se hagan ladrones, no les dijo: no se hagan delincuentes, no les dijo: no se hagan herejes, no se hagan inmorales. No, esa no fue su petición, sino que les dijo: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y veamos también cuál es la razón que Él da para hacer esta petición tan particular. Sabiendo, dijo, que recibiremos mayor condenación. El texto completo dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Miremos qué serio es este asunto. Santiago, quien era uno de los pastores de la iglesia de Jerusalén, les envió este mensaje a los hermanos que antes se congregaban precisamente en la iglesia de Jerusalén, pero que habían sido dispersados a otras naciones por causa de la persecución, y que precisamente por esa dispersión estaban formando nuevos grupos, nuevas iglesias, en donde ellos ahora se encontraban. Y es en este contexto de hermanos que se estaban organizando en aquellas nuevas iglesias que Santiago les da estas instrucciones y les dice que no se hagan maestros de la Biblia muchos de ellos, porque de hacerlo recibirán mayor condenación. Qué petición tan especial. ¿Y a qué se refiere esta expresión de recibir mayor condenación? Lo primero que esta expresión aclara es que Santiago se está refiriendo a personas que no son salvas y que toman un lugar de enseñanza de la Biblia en las iglesias. Estas personas están en la iglesia, pero no están en Cristo. Están en el ministerio, pero no están en la fe salvadora. Están en los grupos de servicio en la iglesia, pero no sirven al Señor Jesucristo y por lo tanto están en condenación. Recordemos que la Biblia enseña que una persona que está en la fe salvadora de Cristo no está en condenación. No está, es más, la Biblia dice no está en ningún tipo de condenación. Esto es lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que esta referencia de que recibirán mayor condenación se refiere a alguien que, aunque está en la iglesia, y aunque los demás le llaman hermano o le llaman hermana, tal persona no está en Cristo. Aún se encuentra en sus pecados y por ello está en condenación. Recordemos sobre esto lo que dijo nuestro Señor Jesucristo y que nosotros podemos leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. Él dijo: el que en Él cree, es decir, el que tiene la fe salvadora de Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí hablamos de que quienes, o el Señor habló de que quienes están condenados es porque no tienen la fe salvadora, no están en la fe de Cristo.
De modo que cuando Santiago dice que los que se apresuran para ser maestros de la Biblia, viviendo aún en pecado, entonces recibirán una mayor condenación. ¿Y a qué se refiere con esta expresión? Mayor condenación. Esta expresión se refiere a que estas personas serán juzgadas por pecados adicionales a aquellos en los cuales ya viven, o además de los que ya tienen y de los que no han sido limpiados. Es decir, una persona que no está en la fe de Cristo y por lo tanto está en pecado y está en condenación, cuando esa persona acepta ser maestra de la Escritura en algún grupo en la iglesia, añadirá a sus pecados actuales otros pecados y por esos otros pecados recibirá una condenación aún mayor. Por ejemplo, una persona al aceptar un cargo de enseñanza bíblica mientras vive en pecado, comete adicionalmente pecados de hipocresía, de engaño y además estorba a otros impidiéndoles que crean al verdadero evangelio. Incluso dentro de la iglesia arrastran a otros a pecar, así como esta persona es pecadora. Por eso una persona que no ha conocido la verdad salvadora del evangelio, aunque esté en la iglesia, no puede guiar a otros a esa verdad salvadora. Como dijo el Señor en Marcos 5:14, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Este es el daño que se causa en las iglesias. Estos son los pecados adicionales que se cometen por aceptar cargos de enseñanza bíblica de manera indigna. Una persona que no ha entrado por la puerta de salvación, si se pone como portera en esa puerta, no dejará entrar a nadie, porque él mismo no sabe cómo entrar. Veamos lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 23:13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto es lo que pasa. Cierran la puerta para que otros no entren. No solo lo hicieron los fariseos y los escribas, sino que esta misma situación sucede en las iglesias en el Nuevo Testamento. Y por eso, a cualquiera que vive en pecado y quiere ostentar un cargo para la enseñanza bíblica, se le advierte que habrá una mayor condenación para él o para ella. Por otro lado, la expresión mayor condenación da también la idea de una confirmación judicial. Es decir, de que quienes enseñan la Biblia indignamente ciertamente serán condenados. Es decir, perderán la oportunidad y la gracia del Señor para ser salvos. Por esto, un diccionario que explica el significado de las palabras en su término original señala que esta palabra mayor, en la expresión mayor condenación, es una palabra que se usa en una corte. Y veamos la certeza con la que dice esta expresión Santiago. Él dice sabiendo, es decir, como algo certero. Dice que recibiremos mayor condenación. Es una confirmación de lo que podría pasar a una persona que ostenta un cargo de enseñanza bíblica. Así que Santiago, por lo tanto, les advierte a aquellos que desean tomar un lugar para la enseñanza bíblica en las iglesias que no lo hagan si es que no son aptos, si es que aún están viviendo en pecado, si están atados al pecado. Hay muchos pecadores que cuando oigan el Evangelio van a ser salvos, pero muchos maestros en clases bíblicas
que asumen esa posición sabiendo que están en pecado, dejarán de recibir la oportunidad y la gracia para ser salvos. Por esto Santiago les advierte y les dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La siguiente pregunta que nos puede surgir al leer este texto es: ¿por qué Santiago entonces les llama hermanos míos si no son salvos, si viven en pecado? ¿Y por qué él mismo se incluye en el texto cuando dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación? Notemos que Santiago, en esta lectura, él no está llevando a la iglesia a juzgar a otros. No está guiando a la iglesia a tener una mirada de malicia para dudar de los que hoy enseñan la Biblia. Santiago no está guiándonos a juzgar o a condenar a otros, no. Más bien, Santiago está guiando a que cada hermano, a que cada uno de nosotros, cada uno se debe considerar a sí mismo, se debe examinar a sí mismo. Y incluso Santiago se incluye en esto para revisar si en verdad cada uno está en la fe y por lo tanto si en verdad es apto cada uno para enseñar a otros la fe bíblica. Así que Santiago, como siervo del Señor Jesucristo, como hermano en la iglesia, no se adelanta para juzgar a nadie ni se apresura a condenar a nadie. Más bien llama a todos los hermanos y él mismo se une a ese grupo llamado hermanos y desde esa posición llama a todos a una reflexión personal. De nada nos sirve, hermanos, condenar a otros, juzgar a otros, señalar a otros. Esto es una reflexión personal. Por eso dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Es una reflexión personal y es una decisión personal. Así que un instructor de la Biblia que no vive en la fe verdadera de Cristo, que practica el pecado todavía, él mismo, por su propia decisión, entendiendo lo que dice este texto, él mismo debe dejar el cargo de enseñanza para atender primeramente, delante del Señor, el asunto de su pecado. Entonces tal persona podrá recibir la gracia salvadora de Cristo, tendrá la experiencia de una salvación completa por medio de la fe y entonces será apta para enseñar las Escrituras a otros. Finalmente, notemos que este texto no habla de una perfección de carácter de los que enseñan la Biblia. Todos los hermanos vamos avanzando paso a paso hacia la madurez y vamos avanzando progresivamente en la santificación. Pero este texto, más bien, habla de aquellos que, estando en la iglesia, aún viven esclavos del pecado y no han recibido su salvación. Por esto, al considerar esto, hermanos, vemos que de nada nos sirve tener una posición en la iglesia en cuanto a la salvación y en cuanto a la santificación. No nos sirve desarrollar una actividad en la iglesia si aún vivimos esclavos en el pecado. No debemos apresurarnos para enseñar las Escrituras o para ser parte de un grupo musical o de un ministerio. No, más bien debemos primero permitir que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos limpie de toda maldad, nos perdone todo pecado. Debemos orar, leer las Escrituras, pidiendo al Señor que su glorioso Evangelio alumbre nuestros corazones para que tengamos la convicción de la fe, la convicción del perdón completo y de la limpieza completa que viene solamente por medio de la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos esto, hermanos. Ninguna obra religiosa nos va a salvar. Ninguna posición en la iglesia nos va a salvar. Esto es lo que este texto nos dice. Antes, al contrario, toda obra religiosa, toda posición en la iglesia que aparentemente sea
Un servicio para Dios, cuando se hace de manera indigna, cuando se hace viviendo en pecado, nos condena aún más. Y esto hace que necesariamente cada uno de nosotros pongamos nuestros ojos no en nuestras obras religiosas, no en nuestras obras en la iglesia, sino en la única obra que sí nos puede salvar. Ahí debemos poner nuestros ojos, en la obra de Jesucristo en la cruz, en su ministerio, en su predicación, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en sus promesas. Esa es la obra que nos salva. Ahí está la única razón por la cual Dios nos ofrece su perdón completo. No por ninguna obra nuestra, no por algo que podamos hacer en la iglesia, sino por la obra única de su Hijo Jesucristo. Que Dios les bendiga. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el alma que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados
su amor.